Bueno, a un mes exactamente, el día de ayer se cumplió y entramos al segundo mes que el COVID-19 tocó las puertas de nuestro país y cambió nuestro país y el mundo específicamente. Hoy queremos conocer cómo estamos avanzando en este tema y el doctor Jorge Espitaleta nos acompaña en esta mañana, experto en medicina crítica e intensiva, y vamos a hablar de la fotografía del país hoy que iniciamos este segundo mes. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, realmente el país se ha comportado, como dijeron ayer las autoridades, estamos logrando contener de manera adecuada el contagio. No hemos tenido un crecimiento exponencial, que eso es muy importante porque nos da la posibilidad de atender en los centros de salud los casos que se puedan presentar y disminuir la posibilidad de fallecimientos por este virus. Entonces, si vemos realmente, Costa Rica en este momento ha aumentado el número de casos, que es esperable. Estamos ante una enfermedad infecciosa, viral, muy contagiosa, eso es lo que hay que tener en cuenta, muy contagiosa, pero hemos logrado mantener un crecimiento lineal, progresivo, no hemos tenido ni un solo pico que nos salga, digamos, y lo vamos a ver ahora más adelante cuando tengamos el mapa, que nos haga preocuparnos más de la cuenta. De hecho, en algunos momentos y en algunos de los modelos que uno ha predicho, nos estamos pareciendo en la curva bastante a lo que logró hacer China. Entonces, si nos comparamos con eso, hemos logrado contener, por lo menos de manera importante, la presentación de casos. Ahora, doctor, la gente se pregunta, ya pasó la primera ola, pero nuestro cuestionamiento en este momento es, ¿vienen más olas? ¿En qué punto estamos? Ok, realmente no podemos decir que ha pasado la primera ola. Probablemente de los primeros infectados ya sí no tenemos casos contactos, pero eso ha seguido. Entonces no hemos tenido un repunte. Cuando hablamos de olas, precisamente llamamos un poco al movimiento de esta curva de casos y lo que estamos teniendo es un crecimiento continuo lento. No hemos tenido un pico brusco, que es lo que llamamos olas. No sabemos cómo nos vamos a comportar. Igual esto es materia de cambio día a día. Puede que tengamos varios picos, puede que hagamos un solo pico o puede que al final de cuentas la curva solo se mantenga aplanada, suba un poco como está subiendo y después vuelva a enlentecer y esto nos dure mucho más tiempo en vivir con nosotros el virus como tal. Ahora, doctor, esperando en Dios que toda la gente haga caso y que las medidas que Salud está promoviendo las tomemos al pie de la letra, ¿qué pasaría entonces con esta curva? Nos estamos portando, hasta ahora por lo menos como se está comportando la curva, vamos bien. O sea, si ustedes ven el incremento de casos comparados con países como Panamá, por ejemplo, que sí tuvo un crecimiento exponencial, yo creo que las medidas fueron tomadas a tiempo. Ahora viene el reingreso de ver cuándo volvemos a hacer algunas cosas normales, pero por ahora la idea es mantengámonos esta semana, sobre todo que la gente es muy dada a intentar salir. Hoy ya eran un poco más, o mañana van a ser un poco más estrechas las medidas de no salir, de limitar un poco la circulación, entonces esto es importante para contenernos. Si hacemos casos, pues la idea es que van a haber menos contagios, puede que al final logremos aislar, como algunos pueblos lo han logrado hacer, inclusive dentro de Italia. Hay sitios en Italia donde se logró disminuir la posibilidad haciendo diagnóstico temprano de muchos pacientes, aislando a estos pacientes como estamos haciendo y al final de cuentas, después de cierto tiempo podemos decir que no hay transmisión. Entonces, ese es el mensaje, tenemos que seguir acatando las disposiciones que nos dan. Esto es un tema cambiante, así que también puede que mañana o la próxima semana haya una decisión diferente acerca de algunas cosas que siguen creando controversia aún en el gremio médico. Entonces esto puede cambiar, entonces no es de criticar, es de apoyar. Creo que Costa Rica ha demostrado en este momento a nivel mundial ser un país de primer nivel en su sistema de salud. Ahora, doctor, siempre hay personas que también son un poco juegas de vivas, podríamos decir, o imprudentes y dicen, no, estamos bien, voy a escaparme a la playa, voy a salir un poquito más. ¿Cuándo se verán las consecuencias de esos desarreglos? Ok, estamos hablando que normalmente el periodo de incubación de este virus puede tardar hasta 14 días. Entonces vamos a tener que esperar estas personas, ese es el punto. O sea, la idea es no solo no salir de casa, sino no hacer reuniones en casa. Y hemos visto a veces que todavía, y eso pasó en Italia, entonces les quiero llamar la atención de que los italianos seguían reuniéndose, por ejemplo, para cenar, los del mismo edificio o los del condominio. Entonces hacían reuniones de mucha gente y eso lo que hacía era precisamente
precisamente facilitar la transmisión de personas asintomáticas y aumentar el riesgo. Entonces, tenemos que seguir manteniéndonos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto lo vamos a ir viendo y puede que si no hacemos caso ahora, esta curva que llevamos más o menos en un nivel aplanado, nos haga la ola que tanto hemos mencionado. Miedo nos da. Ahora, doctor, que creo que está relacionado este aumento exponencial de los datos, específicamente, ¿qué significa eso? Nosotros ahora no tenemos un aumento exponencial. Cuando empezamos a hablar de coronavirus hace ya un mes precisamente, decíamos que por una persona contagiada probablemente iban a ser 3 personas las que iban a contagiarse. Entonces, si eso lo hacíamos en un cuadro, decíamos que partíamos de 1 y eran 3, estos 3 se convertían en 9, estos 9 se convertían en 27, y eso es cuando hablamos de aumento exponencial. Cuando llevábamos como la mitad del mes, logramos decir que no se estaba comportando como de 1 a 3, sino de 1 a 2. Y realmente ahora, con los datos que vamos teniendo, ha sido muy lineal, nada exponencial, muy de protocolo aritmético, que inclusive ni siquiera se habla de 1 a 1, porque los casos que están creciendo son 20 en promedio por día. Entonces has tenido un crecimiento que inclusive si uno ve la curva tiende a aplanarse, pero no está plana, y eso es algo importante que hay que decirle. No estamos en un momento donde la curva esté plana o decreciendo. Si ustedes ven la curva, pues sigue creciendo lentamente, pero todos los días tenemos más casos, entonces no podemos hablar de que necesariamente la curva está plana. Doctor, cuando hablamos de momento epidemiológico, ¿a qué nos referimos? Es la fotografía de lo del país. Vemos que no tenemos y que no hemos definido todavía, gracias a Dios, que hay transmisión comunitaria, por ejemplo. O sea, todavía tiene que haber un nexo, y en la mayoría de nuestros pacientes ocurre un nexo con alguien que tiene la enfermedad o con alguien que viajó al exterior en los últimos 14 días. Todavía seguimos teniendo ese punto de contacto epidemiológico. Cuando se pierde esa barrera, cuando se pierde ese seguimiento, como en algunos países de Latinoamérica, Ecuador por ejemplo, que definen hay transmisión comunitaria, vamos a cambiar de momento epidemiológico. Por ahora seguimos teniendo, y digamos que es una fase 3 todavía, en donde tenemos casos que tienen contacto y algunos sitios que podríamos llamar clúster, o sitios donde hay más posibilidad de infecciones, pero no tenemos todavía a este momento definir que tenemos transmisión comunitaria. Doctor, vamos a ver los datos que tenemos de hecho en la otra pantalla, así que si gusta me acompaña para que aprovechemos este recurso y usted nos pueda explicar puntualmente, doctor, este avance que hemos venido, ¿verdad?, experimentando en nuestro país. Perfecto. Esta curva, que es lo que estamos diciendo, pues básicamente es el número desde el caso 1, el primer día, que ha venido subiendo y que llegamos a 467 en el reporte de ayer. Hoy tendremos un nuevo reporte al mediodía, y este es el número diario de casos. Entonces, si ustedes ven, realmente hemos tenido un promedio estable, nunca hemos tenido ningún pico. En algunos momentos logramos o se llegaron a 32 casos. Creo que ahí está, perfecto. Okay. Tuvimos 32 casos, 30, pero realmente el promedio, si uno saca una línea promedio, andamos en general alrededor de 20 casos. Así que el modelo ha sido muy lineal, muy aritmético, no exponencial, pero si ven la curva de crecimiento, podemos decir que seguimos creciendo. Tiende a aplanarse, y la idea es que cuando no tengamos tantos casos, esta curva va a tender a aplanarse, ¿ok? Y eso es lo que hemos estado buscando con todas las medidas, doctor. Siempre, mantener esto nos da la posibilidad a los servicios de salud de tener respuesta, y es lo que hemos buscado. O sea, vamos a tener infecciones, decir que vamos a tener 0 un día es improbable en este momento epidemiológico, pero la idea es que los enfermos puedan tener, y es algo importante. Usted lo diagnostican hoy, pero esta enfermedad en su pródromo y en el momento en que se ponen mal los pacientes, y por eso alguna gente dice, pero ¿por qué no hay tantos pacientes internados? ¿Por qué no hay tantos pacientes en cuidados intensivos? Porque normalmente el momento en que empiezan a empeorar estos pacientes es alrededor del 7º al 10º día de la enfermedad. Entonces, todavía tenemos que darle chance, pero la ventaja es que como no tenemos un crecimiento desmesurado, los servicios de salud en este momento tienen posibilidad de responder. Ahora, doctor, ¿qué pasa? Nos relajamos un poquito, decimos, vamos bien,
Y entonces integremos ciertas actividades ya que lo estamos manejando bien. Incluso algunas personas dicen, volvamos al fútbol, empecemos otra vez, ¿verdad? A volver a nuestra vida cotidiana normal. ¿Cuál es su criterio, doctor? Ok, el regreso a la normalidad es algo que todavía hay que tomarse con mucho cuidado. Yo creo que hay que analizar precisamente el perfil epidemiológico, esperar que termine este receso de Semana Santa y empezar a analizarlo probablemente hacia finales de mes. ¿Qué pasa? Que al final de cuentas tenemos que tomar una decisión en algún momento de ir reabriendo obviamente parte de nuestra vida, pero yo creo que tenemos todavía que concientizarnos, no relajarnos y pensar internamente que esto nos va a llevar probablemente hasta finales de mes, por lo menos. De hecho, hay algunas medidas como la de salidas al extranjero y otras cosas que están limitadas hasta el 30 de abril por lo menos. Entonces, no es momento de relajarnos, es momento de seguir, de afrontar. Hay cosas que nos van a costar más, pero necesariamente yo creo que tenemos todavía que esperar un poco más para poder definir que sí estamos lo suficientemente bien para poder dar la apertura. Doctor, el uso de mascarilla sigue siendo controversial. En algunos países, por ejemplo en España, se está exigiendo el uso de mascarilla a la población en general. ¿Cuál es su criterio referente a eso? Bueno, esto es algo que cambia y por eso les decía, hay cosas que todavía pueden ser controversiales y no es que nuestro Ministerio de Salud o las autoridades digan que no, simplemente porque no. En donde se está exigiendo en este momento uso de mascarillas es donde se ha demostrado transmisión comunitaria, por ejemplo, y que realmente tiene picos importantes. Entonces esto es algo que se está evaluando día a día. Estamos ya a 4 meses, por así decirlo, de haber conocido el virus por primera vez, entonces necesitamos seguirlo conociendo, no sabemos muchas cosas. Todos los días, si ustedes supieran la cantidad de artículos o reportes que uno recibe, inclusive para nosotros los médicos ya hay algunas recomendaciones por parte de oftalmología porque estamos pegados de una pantalla leyendo artículos, leyendo reportes todo el día y precisamente hay cosas que todavía no está, la ciencia no ha decidido, llevamos 4 meses. Donde hay transmisión comunitaria y si usted tiene que pasar en un sitio que está aglomerado porque tiene que hacerlo, pues podría ser una posibilidad. Y no lo llamamos mascarillas, ese es otro término que empieza a cambiar en este momento, porque las mascarillas son o mascarillas quirúrgicas, que son hospitalarias, o respiradores N95, que es para atender a los pacientes directamente que ya son positivos, sino que hablamos de un protector facial de tela que podría prevenir, pero realmente, como les digo, esto cambia día a día, tenemos que ir leyendo día a día cuáles van siendo las recomendaciones. El país ha tomado determinaciones a tiempo. Si ustedes ven esta curva y nos comparamos con países que tienen la misma cantidad de habitantes, nos está yendo muy bien. Así que creo que hay que seguir insistiendo en seguir las indicaciones de nuestras autoridades, que si llega el momento que hay un estudio grande que nos determinan, sí, definitivamente hay que usar mascarilla para salir, pues se dirá en ese momento que hay que hacer. Ahora, doctor, hay algunas personas que incluso utilizan bufandas y como tienen un poco de temor, dicen, yo mejor me cuido y si no tengo la capacidad o porque no existen en el mercado mascarillas, utilizo pañuelos o algo. ¿Funciona este medio de protección, doctor? Ok. Sí, seguimos insistiendo en lo básico y a veces tenemos problemas con lo básico. Lavado de manos, protocolo de estornudo, protocolo de toser, el distanciamiento entre una persona y otra persona, son las cosas que realmente han demostrado que funcionan. Cualquiera de las otras cosas que extrapolemos probablemente ayude, pero es una medida complementaria, no primordial. O sea, tenemos que insistir, lavado de manos, si ven, probablemente hoy viene con traje de guardia, porque nosotros los médicos cuando vemos pacientes, cuando yo llego a mi casa, yo me retiro la ropa antes de ingresar a saludar, voy, me baño y después es que saludo a mis familiares. Son las medidas que realmente sí funcionan. Las otras medidas pueden ayudar, pero no son las medidas probadas. Entonces, por el hecho de utilizar un cobertor facial de tela, nos va a dar una falsa seguridad y probablemente vamos a olvidar las cosas que son realmente importantes, que es lavado de manos, no tocarse la cara, distanciamiento entre una persona y otra persona, protocolos para toser y para estornudar,
consultar rápidamente si uno tiene algún tipo de sintomatología, que cada vez ustedes vieron que si ustedes comparan la primera versión, creo que vamos por la versión 12 o 13 en este momento del Ministerio de Salud, porque es cambiante. Si al principio veíamos que era síntomas de insuficiencia respiratoria con contacto con una persona que hubiera viajado o con una persona positiva, ahora ya le sumamos los otros síntomas de que puede tener alteración en el olfato, alteración en el gusto. Cada vez se van sumando más cosas que nos ayudan a diferenciar o a identificar eso. Entonces, no olvidemos lo primordial, hay algunas cosas que pudieran servir, no tenemos transmisión comunitaria, entonces uno podría decir, sirve, podría ayudar, pero no es lo primordial. Ahora, sumado al tema de las mascarillas, surge la pregunta sobre los guantes, doctor, porque también uno ve gente que está utilizando guantes que se utilizan en cocina para aplicar tintes, ¿verdad? Que son flojitos, como de un material mucho más. Grueso Exactamente. ¿Qué pasa con eso, no, doctor? Eso sí, realmente en ninguna parte del mundo se está recomendando, porque también nos da una falsa seguridad. Usted está tocando todo con guantes, en esa superficie plástica puede mantenerse por mucho más tiempo el virus y tocó algo que estaba contaminado con el virus, y entonces si usted se lo lleva a la cara o se toca algún sitio, lo que va a hacer es contaminarse más fácilmente. O sea, no podemos dejar de lavarnos las manos frecuentemente. Si no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos, utilizar alguna solución alcohólica, gel o alcohol o lo que tengan a mano para limpiárselas, pero lavado de manos. El utilizar unos guantes todo el día lo que va a hacer es que va a empeorar, porque voy a tocar muchísimas más cosas con el mismo par de guantes. Y uno ve, por ejemplo, cuando nosotros entramos a ver un paciente, nos ponemos unos guantes y salimos de ese paciente y nos quitamos los guantes y nos lavamos la mano, es lo siguiente que hacemos, y después si vamos a volver a ver otro paciente, exactamente nos colocamos otro par de guantes. Por eso el equipo de protección personal para el personal médico es lo que ha pasado en el mundo, que tiende a bajar o a escasear, porque realmente la cantidad de equipos de protección personal que necesitamos usar en los hospitales es muy alta. Doctor, aprovechando el recurso de esta imagen, los casos donde está la mayoría es en la provincia de Alajuela y San José, prácticamente un 75% estamos hablando. Las otras provincias igual hay que cuidarlas, pero en estas particularmente, donde presentamos la mayor parte de casos positivos, ¿cuáles son los criterios a seguir? ¿Qué debemos hacer? Las pautas a seguir, doctor. Igual, obviamente era razonable, pensable que en el gran área metropolitana, y si uno pone el gran área metropolitana, se lleva casi el 90% de los casos, porque aquí vivimos la gran mayoría realmente de personas de Costa Rica. Entonces, por eso es importante respetar lo que se va a hacer esta semana, mantenernos en casa, mantenernos aislados, esperar que esto disminuya para poder ir abriéndonos. Yo creo que el siguiente paso que habrá que pensar y que tendremos que analizar y que tendrán que analizar las autoridades es el momento idóneo. Pero esto era completamente esperable, o sea, que tengamos San José y Alajuela como las provincias más importantes, es obviamente la población laboral, donde hay oficinas, donde hay contacto cercano, donde hay transporte público, donde se movilizan grandes cantidades de personas, es la posibilidad. Veámoslo simplemente, vea Estados Unidos, Nueva York. Nueva York se lleva por mucho los casos el número de casos y el número obviamente de fallecidos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una ciudad densamente poblada. Entonces, guardando obviamente las proporciones, nuestro sitio más densamente poblado era esperable que tuviera la mayor cantidad de casos. Muy bien. Doc, aquí tenemos otra pantalla también, y es importante, que es, ¿verdad?, la curva que estábamos viendo, y lograr ver los casos recuperados, ¿verdad? Ya vamos ahí incrementando. Y esto es importante, el diagnóstico de recuperación es un diagnóstico que toma tiempo. O sea, para yo decir que un paciente no tiene, después de haberlo tenido, y por eso mucha gente pregunta, pero si tenemos tantos casos y llevamos un mes, ¿por qué tan pocos recuperados? Ok, para yo poder decir que un paciente está recuperado, que ya no tiene, se requieren 2 pruebas. Entonces necesito hacerle 2 pruebas con diferencia de tiempo 24 horas y que ambas pruebas salgan negativo. Entonces obviamente la rapidez con que sale es mucho menor que la rapidez con que ingresan. Y algo muy importante, el tiempo de evolución, y es que eso también hay que insistírselo a la gente. Un paciente que ingresa a la UCI
en promedio está tardando 3 semanas en unidad de cuidados intensivos. Entonces el hecho de que no tengamos muchos ingresos a UCI no quiere decir que es que lo vamos a recambiar esos pacientes cada 7 días o 10 días, que es lo que decimos que dura más o menos la enfermedad, sino que cuando el paciente se pone mal, cuando ocupa hospitalización, estos pacientes ocupan por mucho periodo de tiempo la ayuda hospitalaria. Entonces por eso tenemos que seguir cuidándonos. La cantidad de recuperados terminará al final de igualar, pero mucho tiempo después. Todavía seguimos viendo pacientes que los reportan como recuperados, por ejemplo en China, que algunos días ya no reportan casos nuevos, entonces las curvas se van equiparando y se van uniendo. Pero nosotros ahora habrá muchos pacientes, sobre todo los que ocupen hospitales, que tardarán mucho más tiempo en poder decir que ya están libres del COVID. Ahora, doctor, también hay datos sobre pacientes justamente que estaban en esa unidad de cuidados intensivos que salen de cuidados intensivos. Sí. ¿Bajo qué criterios es que esto se da? Los criterios que utilizamos no son criterios de curación, porque para salir del hospital tiene que tener las pruebas negativas, pero un paciente que se estabiliza, hay algunos parámetros de laboratorio que nos dicen que el paciente va mejor, pero hay cosas tan sencillas como los requerimientos de oxígeno. Un paciente que no aumenta en la cantidad de oxígeno que ocupa, que va disminuyendo estos parámetros que medimos día a día de inflamación o de una tormenta de mediadores que medimos en las unidades de cuidados intensivos, cuando el paciente consideramos que está estable, se pueden egresar de la unidad de cuidados intensivos manteniéndose en el hospital para observación. Inclusive habrá pacientes en algún momento, si esto también nos desborda, que no necesariamente van a cumplir el criterio de recuperados, pero que podrán salir o a hoteles o a aislamiento en casa aún sin las pruebas negativas, porque es un paciente que probablemente podría estar ambulatorio. Pero sí se egresan pacientes de cuidados intensivos sin necesidad, y esto es importante decir, que están recuperados o que están curados del COVID-19, sino que ya tienen criterios de estabilidad clínica para poder estar fuera de una unidad de cuidados intensivos, y esto con el fin de poder tener disponibilidad para los que los ocupen. Ahora, doctor, hay una situación, a nivel país nos preocupa un poco nuestro país hermano Nicaragua, que presenta muchos casos de neumonía, o así se han llamado en este momento, y somos países hermanos, ¿verdad? Estamos muy cercanos. ¿Qué criterio le corresponde a usted, doctor, verdad, cuando uno podría tener una oleada de visitas con posibles casos de COVID positivos? Okay. Obviamente esto es una emergencia sanitaria mundial. Yo creo que aquí habrá personas que logren pasar la frontera y nos tocará atenderlas, porque esto es una emergencia mundial, no hay fronteras. Vean que esto empezó en China, hace 4 meses veíamos la situación como muy lejana, como si no nos fuera a tocar, porque era Wuhan y tal vez los alrededores, después se extendió un poco y ahora la tenemos. O sea, realmente decir que nos vamos a poder aislar del resto del mundo es imposible. Obviamente yo sé que los ministerios están haciendo la labor más importante de evitar, por lo menos en estos momentos, que haya migración, por lo menos de manera adecuada, pero la migración no adecuada yo creo que ningún país del mundo la ha podido controlar. Entonces nos va a tocar, la idea es estar preparados, poder dar el suficiente soporte. Esto es una emergencia mundial. Ok, doctor. ¿Y esto cómo podría afectarnos en nuestra curva, doctor? La curva, el incremento de casos, si tenemos una migración masiva, pues obviamente podríamos verlo. No sabemos a ciencia cierta, y sé que hay reuniones bilaterales de los ministerios de seguridad, de salud, de lo que están llamando, por ejemplo, en Nicaragua, neumonías atípicas, y podría simplemente ser cierto. No podemos determinar que sí es un COVID o que no es un COVID. Hay reuniones, tendría que seguirlo, pero si tenemos una migración importante de personas que pudieran estar contagiadas, pues obviamente esto podría ser un factor disparador de esas oleadas que la gente llama. Pero yo quiero llamar a la cordura. Por ejemplo, en Colombia ha sucedido que en algunos edificios de condominios les han escrito notas hasta los propios médicos que son tratados en algún momento de héroes, y yo creo que hay que dejar de decir que son héroes. Este es nuestro trabajo y lo hacemos con el amor del caso, pero le han escrito notas a médicos diciendo que por favor no usen el ascensor, que suban por escaleras porque pueden contagiar, porque vienen de un hospital. Es el mismo caso, no podemos entrar en ese terror, en esa xenofobia. Si llega, tendremos que asumirlos y tratarlos, intentar controlar la situación, porque tampoco podemos empezar a elucubrar de que el que viene o el que no viene está o no está contagiado.
Ahora, doctor, en el campo de la medicina, los avances que se han venido dando en estos meses de COVID-19, ¿qué hay de cierto que se está avanzando en medicamentos específicos para atacar esta enfermedad y para derrotarla, que sería lo ideal, ¿verdad? Bastante, realmente hemos avanzado muchísimo. Obviamente son medicamentos que no están diseñados específicamente. Sí hay un tratamiento un poco específico que inclusive la FDA lo aprobó la semana pasada, que es el plasma del paciente convaleciente, pero todos estos medicamentos y sustancias se han estado extrapolando de pensamos que funciona en un tipo de enfermedad viral, probemos a ver si funciona. La ventaja es que ahora tenemos algunos síndromes ya muy bien caracterizados donde algunos de los medicamentos que se usan para algunas otras situaciones nos han dado respuesta. Entonces sí tenemos posibilidad de dar medicamentos. En Costa Rica están prácticamente todos los medicamentos que se podrían necesitar o recurrir a ellos. No hay un 100% de fiabilidad de que sí sean funcionales, pero tenemos un buen arsenal terapéutico que podemos ofrecer. No es ofrecerlo de manera indiscriminada, los pacientes tendrán que cumplir con algunos requisitos para poder decir que es candidato o no a, por ejemplo, anticoagulación, candidato o no a darle esteroides, candidato o no a darle inmunosupresores, pero contamos con ellos, estamos leyendo estudios y como les digo, esto es algo que cambia día a día. Cuando recibimos un reporte de algo que les está yendo bien, empezamos a leer y a buscar evidencia. También le quiero decir a la comunidad que no hay evidencia 1A, o sea, no vamos a poder encontrar un estudio como buscamos nosotros los médicos, que se hable con dos grupos, un grupo que se le da el tratamiento, un grupo que se le da el control, y después de cierto tiempo comparamos y decimos que el grupo que se le dio el medicamento es mejor que el control, porque no tenemos tiempo. Entonces ahora estamos dando muchos de tratamiento que se llama tratamiento por compasión, que es tratamiento pensando en que puede funcionar, obviamente con una explicación a la familia o al paciente de que se le va a dar un tratamiento que eminentemente es muy experimental. Ahora, doctor, a nivel país también se están haciendo avances y estudios de personas recuperadas. ¿Qué esperanza nos da esto, verdad? Sí, claro. De hecho, el Instituto Cloramido Picado, la UCR, Inciencia están uniéndose precisamente para buscar un poco esto del plasma del paciente convaleciente, poder llegar a sintetizar la inmunoglobulina específica que podría bloquear. La cosa es que, como les digo, esto toma tiempo y hay veces que no tenemos tanto tiempo y empiezan a utilizar tratamiento compasivo. Pero sí, se está avanzando, o sea, en el mundo y en Costa Rica se están haciendo cosas para intentar dar más armas o mejorar el arsenal terapéutico que tenemos para tratar a estos pacientes. Ahora, doctor, estamos contra reloj. Y todas las personas que están uniendo esfuerzos para llegar a una posible cura o un posible tratamiento, se está logrando en un tiempo que no era el esperado, ¿verdad, doctor? Récord, o sea, yo me quedo asustado y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, esta es la primera vez que yo veo que la ciencia se ha unido, que las grandes empresas de litografía que publican revistas y artículos que normalmente hay que cobran por tener acceso a ellas, dijeron todo lo del COVID-19 es gratis, usted puede accesar a todo lo que quiera, puede estudiar el artículo que salió ayer en cualquier parte del mundo, yo lo puedo leer hoy aquí completamente gratis. Entonces, sí realmente nos estamos uniendo. Las vacunas, que es lo que mucha gente pregunta y anhelamos, claro que sí. Hay que dar tiempo, obviamente, para que una vacuna sea segura. Sí necesitamos hacer un estudio más largo. Menos, doctor, o sea, los que saben dicen que por lo menos un año. Probablemente por el estrés y la premura se va a lograr tener antes, pero la gente erudita en esta materia dice que probablemente un año.